Amigos televidentes, buenos días. Es un gusto saludarlos en la mañana de viernes 25 de abril del año 2014, a las puertas de un nuevo fin de semana. Qué gusto poder saludarlos, saber que está en sintonía de su canal 33 y por supuesto de la entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar de temas de construcción, de cuál es la perspectiva del sector construcción para los próximos meses, la llegada de un nuevo gobierno y además qué sentimiento es el que surge luego de conocer la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar reformas a la Ley de Asocio Público-Privado, que sería uno de los pasos importantes en la búsqueda de la firma del segundo compacto de Fomilenio. Y para ello esta mañana voy a conversar con el presidente de Casalco, el ingeniero Carlos Guerrero, se encuentra conmigo esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Es un gusto para mí, Samuel, y con todos sus televidentes, compartir este set y poder platicar de estos temas tan importantes para nuestro país. Muchísimas gracias. También un miembro de la Junta Directiva de Casalco se encuentra conmigo esta mañana, el ingeniero Ángel Díaz, está también con nosotros. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden para compartir con usted los progresos en la industria. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, de estos temas que también son importantes, es para nosotros un gusto poder brindarle a usted la oportunidad que también se pueda comunicar con nosotros a través de las redes sociales. La cuenta en Facebook o la página en Facebook es Perspectivas 33, ahí usted nos puede escribir, y también a través de la red social Twitter lo puede hacer con la cuenta @Perspectivas33 para trasladar a mis invitados alguna interrogante, algún comentario y por supuesto aquellos comentarios que mantengan el debido respeto. Como siempre lo digo, son aquellos que voy a trasladar más adelante para el resto de la audiencia. Bien, vamos a iniciar esta conversación con el tema que conocíamos esta semana referente a la decisión de los diputados de aprobar reformas a la Ley de Asocio Público-Privado, y es que buena parte de la expectativa de la aprobación de un segundo compacto de Fomilenio se basa también en lo que puede significar reformas a la Ley de Asocio Público-Privado. ¿Qué significa para el sector construcción esta decisión de los diputados, ingeniero? Bueno, yo creo que primero es importante dentro del contexto que la población entienda la importancia de esta donación de 277 millones como parte de un proyecto de nación de cerca de 365 millones, ya que hay una contrapartida del gobierno de El Salvador. Y lo que esto implica para el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Acordémonos que Fomilenio 2 nace de estudiar, hacer un diagnóstico de la situación del país, cómo podemos hacer para romper este ciclo de bajo crecimiento. Y esta es parte de la estrategia, esta inversión, de la cual su gran mayoría es una donación de MSC a través del gobierno americano, en la cual pretendemos llevar beneficio a una zona de nuestro territorio clave estratégica. Y es importante que la población conozca que hay tres componentes, que es un proyecto de nación en el cual se ha estructurado debidamente y va a cambiar la vida, va a transformar los territorios en esta zona geográfica de nuestro país para que realmente haya un crecimiento económico en la zona. ¿Por qué? Porque este proyecto se ha estructurado con tres componentes básicos. El primero es el tema del capital humano, en el cual se pretende, a través de mejorar la infraestructura en las escuelas públicas y básicamente también reducir la brecha entre la oferta y demanda de formación técnica vocacional, poder ser uno de los pilares fundamentales de este Fomilenio 2. El segundo componente, igualmente importante, o más importante, o tan importante, es el tema de la infraestructura logística. Cómo podemos conectar a nuestro país, y esto implica en pasar de 2 a 4 carriles un tramo de nuestra carretera litoral, hacer unas infraestructuras a nivel de nuestras fronteras, principalmente nuestra frontera con Honduras, que es estratégica, para poder en pensar, soñar en un futuro cercano, en poner a trabajar a nuestros puertos, aeropuertos, conectarlos entre sí y conectarlos con el resto de Centroamérica y el mundo. Y finalmente, el tercer punto es el tema del clima de inversión. Para que haya un buen clima de inversión y propiciar un crecimiento económico, deben de existir reglas de juego claro, y dentro de este clima de inversión, uno de los puntos importantes es precisamente el contar con una ley de asocios públicos privados. Contar con una ley de asocios públicos privados nos da las puertas para que sea el inversionista el que le ayude al país a hacer aquellas grandes inversiones de infraestructura que posiblemente por falta de flujo
o por tratar de invertir principalmente en áreas sociales como es educación, salud y seguridad, los estados muchas veces no tienen la capacidad de hacer. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que este segundo compacto podría convertirse en un verdadero factor desencadenante de un círculo virtuoso que implique crecimiento económico, que implique inversión, que implique empleo y que implique mejorar la productividad de las empresas en nuestro país. En ese sentido, esta ley del asocio público-privado, la importancia que puede tener no solo saber que existe esta ley, sino que en la práctica, al final, los grandes proyectos que quizás el gobierno central por sus recursos propios no puede implementar, ¿qué tan importante se vuelve la participación del sector privado? Importantísima, y conociendo la situación de nuestro país en el cual su cupo financiero es limitado, dada la situación difícil que vivimos en términos fiscales, yo creo que se vuelve estratégico para el gobierno aquellas inversiones en infraestructura que son estratégicas para el crecimiento, que venga el sector privado y las pueda aportar de una manera clara. Lo que se quiere con estas reformas a la ley de asocio público-privado es tener reglas de juego claro, es tener reglas del juego de cómo va a ser el entendimiento entre la empresa privada y la Asamblea Legislativa. Es tener reglas del juego claro que nos permitan competir en el contexto internacional, porque acordémonos que hay muchos otros países en el mundo y en Latinoamérica que también están compitiendo por atraer inversión de empresas internacionales a hacer inversiones en asocios público-privados de infraestructura estratégica. Y en ese sentido, tal vez un llamado importante para que ahora que se está discutiendo esta ley, salga una ley que realmente reúna las condiciones mínimas necesarias para ser competitivos en el contexto internacional. Es importante que no vaya a suceder lo que nos pasó en el mes de mayo, cuando se aprobó la ley de asocio público-privado, pero que salió con varias deficiencias, que nos ponían en un rezago, si queremos llamarlo así, en el contexto del mundial en cuanto a leyes de asocios público-privados. Por eso es importante que las reformas que se enviaron por parte del Ejecutivo no se desnaturalicen. Importante, por ejemplo, el tema de reglas de juego claro en cuanto al trato del empresario con la Asamblea Legislativa. Si se cambia esa ley de como estaba originalmente a que vaya más de una vez a la Asamblea Legislativa a su aprobación, sino que sean más veces, eso creo que va en detrimento de poder en el corto plazo optar a un Fomilenio 2. Entonces yo sí creo que vale la pena que reflexionen nuestros diputados, que se discute el tema y que sí vean esta reforma con una visión de país, con una visión de tratar de hacer el proceso lo menos engorroso posible. Entiendo de que hay un dictamen favorable, no obstante la situación que le acabo de mencionar, de que es importante que vaya una tan sola vez a la Asamblea Legislativa cuando ya esté listo el contrato para su aprobación, no se ha superado todavía, porque dos veces me parece que ahorita está con 2 veces, y eso sí creo que sería una gran limitante para el desarrollo de los asocios en nuestro país. ¿Qué sentido le podría poner algún riesgo al inversionista, por ejemplo, que los proyectos llegaran a la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones, como menciona el ingeniero Guerrero? Bueno, lo que pasa es que aquí lo que creo que es importante que entendamos todos es que ¿qué buscamos nosotros con una ley de asocio público-privado? Bueno, generarle mayor competitividad es uno de los objetivos. Para que nosotros entendamos, la competitividad está relacionada con aspectos bien básicos que todos deberíamos de entender, y si uno de ellos falla, en realidad terminamos siendo no competitivos. ¿Cuáles son los aspectos básicos que deberían de regir la competitividad? Miren, de manera bien sencilla, si usted hace un producto de mejor calidad, al menor costo posible y con la mayor velocidad posible, usted en realidad empezó a ser verdaderamente competitivo. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, todo un proceso para atraer inversión se vuelve complejo en el tema de la velocidad, en ese sentido usted realmente le está restando competitividad al país, y entonces hace que el país realmente, o el inversionista, que lo que anda buscando en términos generales es rentabilidad y bajar el riesgo, el menor posible riesgo, usted lo que realmente encuentra es que lo que va a entender el inversionista es que si tiene que llegar más de una vez a la Asamblea Legislativa, él va a tener problemas de riesgo, va a arriesgar realmente su inversión y realmente va a entender que es poco veloz su inversión. Entonces va a buscar otros países que realmente le den esa condición de velocidad.
Entonces, por eso es tan importante que entendamos que si nosotros logramos mejor calidad, menor costo y más velocidad, en realidad sí lo estamos logrando. Esa es la forma de hacerlo. Y de ahí interviene, por ejemplo, aspectos como el tema del capital humano, es decir, cómo usted logra mayor calidad, menor velocidad y menor costo. Simple. Lo hace innovando. Lo hace innovando, generando innovación ¿en qué? En recursos, en inversiones, en maquinaria, en logística. Y esa innovación, ¿con quién se hace? Con las personas, con el capital humano. Ver el círculo, cómo se cierra, que realmente tiene sentido el tema. El tema de Fomilenio sí tiene sentido porque realmente ataca los puntos neurálgicos de este tema, para que realmente el país le dé un switchazo, para que realmente empecemos a ser más productivos, para que realmente seamos más competitivos, no solo para atraer inversiones, sino que nos volvamos más competitivos nosotros también aquí internamente, para que produzcamos de una mejor manera y lo hagamos de una manera más eficaz. Otro de los puntos que también se encuentra en la discusión es el porcentaje, una especie de techo de cuánto puede significar la inversión del sector privado referente a estos temas del asocio público. Referente a este punto, ¿cuál es la opinión que tienen sobre los techos o sobre el porcentaje máximo que se puede llegar a invertir? Yo creo que ese tema ha sido superado, se ha consensuado un 3% del PIB, lo cual consideramos que para una primera etapa es un buen inicio, y en ese sentido pues no creo que exista ninguna contradicción, todos estamos creo que de acuerdo en ese sentido. Yo creo que el tema neurálgico, el tema importante es este tema de mejorar ese clima de inversión, reduciendo la tramitología, que dicho sea de paso, es uno de los 3 componentes de Fomilenio 2, el mejorar el clima de inversión, que va por reducir el tema tramitológico, reducir la burocracia, y creo que tenemos que dar el ejemplo en esta ley, tratando de hacer de estos procesos sumamente claros, con reglas del juego claro para el inversionista, y de esta manera promover la inversión de extranjeros en nuestro país. De aprobarse el dictamen favorable con las 2 veces que llegue el proyecto hacia la Asamblea Legislativa, diría que no se estaría avanzando en mayor medida referente al tema de los asocios público-privados. Definitivamente creo que sería un retroceso, creo que volveríamos a como estábamos en mayo del año pasado, en el sentido de que no estaríamos dando un mensaje adecuado, no estaríamos teniendo una legislación competitiva en el contexto internacional, y yo creo que vale la pena que se reflexione en torno a ese tema. Y referente al tema del agua, que es otro de los puntos que también había sido de discusión en medio de la comisión especial que fue creada para analizar estos temas, al final quedó excluido. De ese tema, ¿qué opinión tienen, por ejemplo, ingeniero Díaz? Bueno, mire, lo que hay que entender es que hay que activar el tema de asocios público-privados. Si realmente hay discusión alrededor de un tema donde es difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿por qué no iniciar en aquello que estamos totalmente de acuerdo todos? Entonces, en ese sentido, creo que si no hay un consenso mínimo para poder poner el tema del agua en el tema de asocios público-privados, pues la lógica es que iniciemos con aquellos temas que son realmente vitales. Vaya, ¿qué temas son verdaderamente importantes para el país en el tema de asocios público-privado? El tema, por ejemplo, está en el tema del aeropuerto, que le daría realmente muchísima más efectividad al aeropuerto, lo haría realmente mucho más competitivo, atraería. Pero por otro lado también hay aspectos como la energía. Ahí hay un gran potencial para poder hacer asocios público-privados en el tema energético. ¿Y por qué es tan importante la energía? Simple, lo que estábamos hablando hace un rato. Si uno de los problemas que se ha detectado con el país es que el costo de la energía en el país es bien alto. Si el costo de la energía en el país es bien alto, nuestros productos son costosos, es decir, cuestan mucho más y nos volvemos menos competitivos. En ese sentido, aspectos como invertir en el tema de energías es vital para este país y para los empresarios en general y para el país en general. Esto abarataría, lo que significa que nos volveríamos más competitivos en un mundo que realmente cada vez es muchísimo más competitivo. Entonces, el tema del agua es muy controversial. Pues en una primera instancia no lo tomemos, esa es la posición de nosotros, y entrémosle a aquellos aspectos que realmente son importantes y que van a activar. Cuando todos nos demos cuenta que esto funciona, entonces va a haber oportunidad, porque sí hay realmente también importantes inversiones que se deben de hacer en el tema del agua y en el tema por ejemplo, del tratamiento, especialmente de las aguas residuales. Son aspectos que realmente son importantes para el ambiente y para el país, que en un determinado momento,
cuando vaya pasando el tiempo y se vaya dando cuenta todo el mundo que funciona, realmente van a ser temas que van a entrar entonces a la discusión. Me voy a detener en este punto para hacer una pausa comercial. Amigos televidentes, espacio para los anunciantes. Regresamos con más. Gracias por quedarse con nosotros. Esta mañana converso con representantes de la Junta Directiva de Casalco. Amigos televidentes, y hemos hablado en el bloque anterior acerca de cuál es la opinión que se tiene desde este sector a las reformas que han sido aprobadas en dictamen favorable por parte de la Comisión Especial que ha estudiado la reforma de la ley al asocio público-privado y que estarían en discusión aparentemente en el Pleno este día, hoy cuando se celebre la sesión plenaria correspondiente a la presente semana. Y es que todo este tema al final tiene que ver con el segundo desembolso del Fomilenio, pero probablemente la ciudadanía se pregunta, bueno, pero el Fomilenio, ¿en qué me beneficia? ¿En qué se traduce para el pueblo salvadoreño el desembolso de un segundo compacto por parte del gobierno de los Estados Unidos? Señor. Bueno, para que entendamos la magnitud, la importancia de contar con un Fomilenio y más que todo focalizar esta importante donación, esta inversión a una área de nuestro territorio estratégica como es la zona costera de nuestro país. Solo para ponerlo en números, Fomilenio pretende en 5 años con la contrapartida del Estado hacer una inversión de 365 millones de dólares. Esto es equivalente a tener otro Fovial durante 5 años, para que entendamos la importancia, cómo esto puede cambiar vidas. Para que tengamos una idea, Fovial recauda anualmente cerca de 70 millones de dólares al año. En 5 años son 350 millones. Es equivalente a una donación de un gobierno amigo a través de una institución como es MSC para que pueda transformar vidas. Y yo creo que lo más importante es que se ha estudiado detenidamente cuáles son los factores para romper este círculo de bajo crecimiento. Y estamos seguros que esta inversión bien hecha, como puede ser Fomilenio 2, puede ser el desencadenante para que realmente empiece un crecimiento económico sostenible en nuestro país. Y esto mejore la productividad de las empresas, mejore el clima de inversión y por supuesto haya más empleos, que es lo que todos necesitamos. Eso obviamente trae consigo un crecimiento económico, más impuestos para el fisco y ese círculo virtuoso, el cual que todos los salvadoreños soñamos de que inicie, ¿verdad? Porque hemos estado bajo un ciclo de bajo crecimiento y eso no es negable, el cual ha puesto en aprietos las finanzas del Estado y creo que la misma economía pues necesita cambiar y iniciar un proceso de crecimiento. El diálogo, aprovechando que hay un nuevo gobierno, creo que es importantísimo el diálogo entre el gobierno y el sector privado. Se ha iniciado ya con una muy buena perspectiva de esa nueva relación con el nuevo gobierno entrante y yo creo que ese es un tema que entrando un nuevo gobierno también hay que aprovechar porque no todos los días un gobierno entrante tiene una donación tan importante como la que tiene a las puertas con un Fomilenio 2. Entonces el contexto se da para que realmente repensemos y salga unas reformas a la ley de socio público-privado que realmente reúnan las condiciones necesarias para ser competitivos. Una expectativa como la que hoy se tiene para la zona costera de nuestro país es la que también se manejó años atrás cuando fue el primer desembolso para la zona norte de nuestro país. ¿Cuál ha sido la experiencia del primer Fomilenio y en qué se tradujo en términos reales para el sector construcción, por ejemplo? Ingeniero Díaz. En el caso del Fomilenio 1, sí realmente hubo avances importantes porque al desarrollar la zona norte, pues realmente ha habido algunos aspectos productivos de la zona norte que se han incorporado con una mejor viabilidad logística de transporte. Pero quizás lo más importante e interesante con respecto a lo que está pasando con el Fomilenio 2 es que se cambió un poco la perspectiva de manejarlo y se ha hecho un esfuerzo interesante por ver qué tanto interés hay de los privados en invertir en la zona costera. Y lo que ha realmente parecido bien importante e impactante es que muchos empresarios
han manifestado que realmente están interesados en invertir en la zona costera. Y eso lo que realmente genera es digamos, como el inicio de una cadena de producción que realmente podría ser interesante alrededor de toda la zona costera. Todos sabemos que la productividad, digamos, a nivel agropecuario de la zona costera es alta. Todos sabemos que el potencial de servicios en aspectos de hotelería, en aspectos de servicios de restaurantes y todo eso en la parte de la zona costera. Sabemos realmente también de la importancia que un corredor en el litoral traería a toda la conexión de puertos y aeropuertos, y eso es lo que realmente motiva, y es lo que vemos que el Fomilenio 2 tiene tiene un componente adicional que podría ser bastante más efectivo que el Fomilenio 1, sin desmeritar, por supuesto, el tema del Fomilenio 1. El Fomilenio 1, toda la parte norte, realmente sí, vemos que ha habido avances, como le digo, pero la perspectiva del Fomilenio 2 todavía es mucho mayor. Sí. Tal vez adicionalmente, a diferencia de Fomilenio 1, donde la idea había un componente social importantísimo de conectividad de todos estos territorios del norte que no estaban conectados con el resto del país, y que vale la pena resaltar que la visión de un Fomilenio 1 era que hubiera una conectividad también con Honduras y con Guatemala, que por diversas razones no se ha dado. En el Fomilenio 1 sí hay un componente económico y de desencadenación de un clima de inversión propicio que dé un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es una zona más productiva donde se pretende, digamos, como bien decía el ingeniero Díaz, conectar nuestros puertos con el aeropuerto, con el resto de Centroamérica, mejorando las condiciones de nuestras fronteras, las condiciones de infraestructura, y en ese sentido yo sí creo que El Salvador tiene un gran potencial para ser un gran centro logístico. ¿Por qué? Por nuestro tamaño, nuestra ubicación geográfica, y en ese sentido Fomilenio 2 aporta en esa materia. Cualquier cosa que venga a aportar a conectar nuestra infraestructura y conectarnos con el resto del mundo, creo que vamos a tener mayores posibilidades de ser exitosos. Yo quiero traer a colación ejemplos muy exitosos de territorios similares a El Salvador, como son estados en México. Por ejemplo, el estado de Guanajuato se reconvirtió y rompió un ciclo de bajo crecimiento a través de convertirse en un centro logístico sin tener costas, estando en el centro de México, ¿verdad? Entonces yo creo que ejemplos como ese debemos de seguir para realmente hacer de El Salvador un centro logístico el cual se pueda conectar entre sí y conectar con el resto de Centroamérica y el mundo. Buena parte de la responsabilidad de, por ejemplo, lo que significa la ley de asocio público-privado, el Fomilenio 2 en general, ahora se encuentra del lado de la clase política, del órgano legislativo. Y también hay que recordar que estamos en un año que en unos par de meses o par de días puede iniciar una carrera no oficial por la próxima elección legislativa y municipal, que le mete algún tipo de presión. ¿Considera que los diputados pueden separar esas dos situaciones para poder al final darle un beneficio al país que podría significar el Fomilenio 2? Yo esperaría que sí, yo esperaría que pusiéramos a El Salvador al centro de la mesa, que nos olvidemos ahorita por un rato de las próximas elecciones legislativas y municipales, y que realmente trabajemos todos por sacar una ley que realmente reúna las condiciones de competitividad en el contexto internacional. Si nosotros no tenemos una ley con reglas claras, eficiente, vamos a tener pocas posibilidades de tener éxito. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que ir poniéndole todos esos andamios a nuestra economía. Fomilenio es uno, el tener una ley de asocio público-privado es otro, el abordar el tema de la seguridad es otro. Entonces yo creo que todos podemos aportar, y la Asamblea Legislativa tiene en sus manos ahorita un rol importantísimo en aprobar estas reformas, pero que realmente reúnan las condiciones mínimas para que esto funcione. De no lograr estos consensos que se vuelven importantes, ingeniero Díaz, ¿qué situación es la que se puede prever para el sector construcción, para el país en general, o el clima de inversión en general para los próximos años? Bueno, para el sector construcción, el tema de la inversión, nosotros al fin y al cabo tenemos que ver con todo. Si usted va a poner una fábrica, nosotros tenemos que ver. Si realmente se va a ampliar el corredor, también tenemos que ver. Entonces, el que estos eventos no se den, la industria de la construcción se vería tremendamente afectada, pero no solo nosotros, en realidad
todo el país realmente se ve en un problema serio si realmente esto no se lleva a cabo, porque ¿qué andamos buscando? Sabemos que realmente el país no ha crecido en los últimos años, es un hecho evidente. Por otro lado, también sabemos que necesitamos activadores. Bueno, este es un activador. ¿Cómo desperdiciar un activador que realmente puede potenciar realmente los cambios? Nosotros necesitamos, dentro de muchas cosas, necesitamos cambiar de mentalidad, ver que realmente hay oportunidades y que realmente se pueden hacer las cosas. Entonces, si bien es cierto, la industria de la construcción se vería bastante afectada, creemos nosotros sinceramente que el país es el que realmente se afecta totalmente, porque perdemos la oportunidad de lo más importante, de cambiar de mentalidad, creer y llegar a pensar que realmente podemos salir adelante y que este país realmente puede ser verdaderamente productivo y eficiente. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, una pausa comercial y vamos a hablar con más detalle al regresar de la pausa acerca de cuál es la expectativa del sector construcción para los próximos meses. Llega una nueva administración, hemos hablado un poco acerca de ello, pero vamos a profundizar y vamos a tratar de entender qué fue lo que ocurrió en el año 2013 referente al crecimiento en el sector construcción y lo que esto puede tener de implicaciones para el país en términos generales. Quédese con nosotros y además siga participando a través de las redes sociales de esta su entrevista Perspectiva. Regresamos. Amigos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana converso con representantes de la Junta Directiva de Casalco, que a propósito este año cumple la Cámara de la Industria de la Construcción 50 años de existencia en este año 2014. Y vamos a hablar en este bloque acerca de cuál es el sentir o cuál es la perspectiva que se tiene del crecimiento para la construcción en el 2014. Venimos de un año 2013 que no fue un año agradable para el sector de la construcción. ¿Qué significa eso al final para el país cuando el 2013 no fue un año favorable para la construcción? Bueno, creo que es un indicador de que hay bajo crecimiento. Particularmente nuestro sector estuvo por debajo del promedio nacional. Básicamente cerramos el 2013 sin crecimiento, al 0%. Y eso es un reflejo pues, de la situación en la que estamos. No obstante, yo sí quisiera detenerme un poco para explicar lo que ha pasado en nuestro sector. Desde el 2008, desde la crisis financiera, tuvimos un golpe durísimo, el sistema financiero cambió y eso obviamente cambió un poco las reglas del juego también de nuestro sector, particularmente el de desarrolladores inmobiliarios, y en ese sentido pues no hemos logrado recuperarnos a los índices que teníamos en el 2007 en términos de generación de empleo. No obstante, ha habido una inversión bastante constante en el área de la inversión pública. La inversión privada ha caído muchísimo y en ese sentido creemos de que por las particularidades de nuestro sector es un sector clave para que en esta recuperación o en este proceso de crecimiento económico que todos los salvadoreños buscamos se apueste en el sector construcción. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es que el sector construcción es intensivo en mano de obra y invertir $1 en la construcción significa ver en la economía nacional circulando ese dólar casi que de inmediato, en fuentes de empleo, en materiales que se compran alrededor de la construcción, y vale la pena resaltar que por cada empleo directo que se contrata en la construcción se generan 3 empleos indirectos con los subsectores en los cuales giran o trabajan en torno a la construcción. Por eso creo yo que es estratégico, por eso creo yo que como gremial formal del sector construcción tenemos propuestas concretas para el nuevo gobierno, las cuales hemos tenido ya algunos acercamientos. Ellos han manifestado su interés por un lado, hacer que esta ley de agilización de trámites de construcción que fue aprobada recientemente se operativice de la mejor manera, siendo eficiente y que realmente esto haga un cambio en nuestro sector para poder generar fuentes de empleo al corto plazo. Y por otro lado, tenemos una propuesta la cual entiendo yo que fue incluida en el plan de gobierno del gobierno entrante, que es la ley de intereses preferenciales, que es un incentivo real a la demanda, bajo el cual podríamos hacer accesibles viviendas
a la población, principalmente la más necesitada. Así que esperamos que en este diálogo con el nuevo gobierno podamos en el corto plazo realmente dinamizar nuestro sector. La ley que mencionaba, que tiene que ver con la agilización de los trámites, fue aprobada en noviembre del año pasado. A la fecha es muy pronto para hablar de resultados que podrían ser tangibles referente a esta ley. La misma ley preveía un tiempo para que se adecuaran las instituciones, principalmente el Viceministerio de Vivienda, quien es el ente rector, y crear esta oficina, la cual iba a manejar esta ley. Los tiempos de ley daban que en marzo iniciaba esta oficina, ya se abrió la oficina recientemente, apenas un mes, sí. Es muy pronto para ver resultados concretos, pero por eso es importantísimo la voluntad política del nuevo gobierno en retomar esta herramienta valiosísima, la cual ya está vigente, para que se maneje de una manera eficiente. Bien, referente al tema de los empleos que mencionaba, también se perdieron allá por la crisis del 2008, que son cerca de 10.000, entiendo. La recuperación que ha tenido nuestro país marca diferencias significativas referente a la recuperación que han tenido otros países de la misma región que comparten similitudes en varios aspectos. ¿Cuál ha sido la recuperación que ha tenido nuestro país en el tema del empleo, por ejemplo? Lo que pasa es que quizás cuando hablamos de la industria de la construcción específicamente hay que hablar que la componemos varias actividades, y quizás hay que hacer una distinción bien especial. Una es que la construcción tiene que ver con todo el tema de la infraestructura pública, es decir, hay muchos constructores que están trabajando en el área de la infraestructura pública donde ha habido alguna inversión. Pero también al mismo tiempo la industria de la construcción la compone la industria de la construcción de viviendas, por ejemplo, y esa sí ha estado realmente deprimida. Entonces, si las dos realmente se activan adecuadamente, entonces vamos a poder llegar, solo así vamos a poder llegar a niveles de empleo que teníamos antes del 2008. Si no, no lo vamos a lograr. Entonces, de ahí la importancia de dar incentivos a la industria de la construcción, por ejemplo, de la vivienda, para que realmente se puedan producir más viviendas, y como lo que hablamos hace un momento, eso tiene que ver inmediatamente activa el empleo, inmediatamente activa el tema de materiales. Vea usted, por ejemplo, los trabajadores de la industria de la construcción son aquellos que trabajan específicamente en construcción. Pero si usted se va a dar cuenta, en la industria en general hay aspectos o actividades que dependen íntimamente de la industria de la construcción. Llámese, por ejemplo, el cemento. Sí. El cemento es una industria que está dentro del ramo de la industria, no está dentro de la industria de la construcción, es de la industria. Pero es obvio que el cemento depende exclusivamente o prácticamente depende de lo que esté pasando en la industria de la construcción, y ese es un buen indicador y nos define con claridad que la industria se ha mantenido prácticamente a un nivel muy estable, y no llegamos realmente también a comportamientos de antes del 2008. Entonces, en ese sentido, es vital para la industria de la construcción que hayan incentivos en el tema de la vivienda, y no solo en la infraestructura pública, porque en la infraestructura pública, si lo vemos, los proyectos que se definen que van a haber en los próximos años son importantes y de buena magnitud. Llámese, por ejemplo, el tema del bypass de San Miguel, que es un proyecto que está para los próximos 5 años, ampliar el corredor que va para el Puerto de la Libertad, el bypass de la Libertad, y así hay varios proyectos en caminos rurales, hay proyectos que tienen que ver con la ciudad, con los pasos de desnivel, y digamos que en el tema de la infraestructura pública se ve que puede haber oportunidad en los próximos años de trabajo continuo, pero si no se activa el tema de la vivienda, si no logramos realmente eso, la industria de la construcción no va a crecer a los niveles que teníamos. Hay una expectativa que usted ha mencionado en esta entrevista también, referente a la llegada de la nueva administración gubernamental, que ha mostrado una apertura al diálogo, y es lo que se ha visto en estos meses luego del evento electoral. ¿Qué deberá hacer o cuáles deberían ser las acciones inmediatas, las acciones a mediano plazo y a largo plazo de la nueva administración para buscar que el sector de la construcción al final logre el dinamismo que se espera? Bueno, yo creo que el primer mensaje es de generación de confianza, ¿verdad? ¿Cómo construimos esa confianza necesaria para que la inversión privada pueda darse en El Salvador? Y creo que los mensajes correctos son precisamente reducir esa burocracia. Contamos con la ley, entonces hay que hacer que esa ley funcione adecuadamente. Por otro lado, incentivos a la demanda. Nosotros tenemos una propuesta de ley de intereses preferenciales que va encaminada hacia eso. Y obviamente el entendimiento, el diálogo, la comunicación permanente creo que es vital. Se ha manifestado y las perspectivas son positivas en cuanto a este diálogo. Hemos tenido ya algunos acercamientos con algunos futuros funcionarios
del gobierno y yo creo que eso es positivo. Yo creo que ellos han manifestado su interés a nuestro sector, su interés a mantener una buena relación en general con el sector privado y eso debe traducirse en resultados, ¿verdad? Resultados concretos, visibles y palpables que lleven a que nuestro país pueda crecer, podamos los empresarios generar las fuentes de empleo que es parte de nuestro trabajo y obviamente con esto generar un crecimiento económico para que también las arcas del Estado puedan mejorar, ¿verdad?, los ingresos. ¿En el mediano plazo? En el mediano plazo yo creo que tenemos que tener una visión estratégica de país en el sentido de qué es lo que queremos de este país. Si realmente queremos de hacer este país un centro logístico, que creo que tenemos un gran potencial para hacerlo porque tenemos gente, el recurso humano, que es el factor tal vez más importante. Tenemos un territorio relativamente pequeño que va a estar bastante bien conectado. Obviamente hay que hacer las inversiones para mejorar nuestra infraestructura. Nos vuelve, y estamos ubicados geográficamente en el centro del continente americano, nos vuelve potenciales para hacer de El Salvador un centro logístico. Entonces tenemos que realmente pensar esto en el largo plazo y que sea un proyecto de nación y trascienda a un gobierno, ¿verdad? Igualmente creo que es para el largo plazo lo mismo, pero si no empezamos a formar esos pilares pensando en un futuro y pensando qué es lo que queremos de nuestro país, en qué queremos reconvertirnos, difícilmente podemos tener éxito. No podemos, el país no puede darse el lujo de que en cada gobierno se le dé un golpe de timón brusco que nos haga retroceder en cuanto a lo que se ha avanzado. Ingeniero Díaz, el año 2013 y años anteriores, también haciendo una evaluación general, no han sido años en los que la construcción haya tenido despuntes o hayan sido años favorables en lo que al crecimiento respecta. La situación del año pasado, ¿en qué se traduce hoy y en qué consecuencias se puede traducir para la economía nacional el año 2013, que no mostró mayores signos de crecimiento? Sí, exactamente tiene que ver con lo que le decía hace un momento. Si realmente nosotros no logramos activar toda la industria de la construcción, sino que nos quedamos realmente solo con cierto sector de la industria de la construcción, entonces realmente nosotros no vamos a poder realmente despegar. En ese sentido es que la inversión, por ejemplo, en el tema de nueva infraestructura para la industria, por ejemplo, llámese zona franca o llámese puestos donde realmente poder hacer actividades de industria, eso realmente viene y activa. Sin embargo, lo que sí realmente nosotros estamos convencidos es que la reactivación de la vivienda es vital para que realmente el sector camine. Si no, no se va a dar. ¿Cómo realmente un sector se reactiva? Miren, es básico, en todas las industrias es básico, mediante incentivos. Si usted realmente no genera, en la economía no genera los incentivos básicos para que usted pueda realmente arrancar, eso no se va a dar. De ahí la importancia de algunas propuestas que nosotros estamos haciendo para que precisamente se den esos activadores. ¿Cómo ha sido el comportamiento del sector vivienda en los últimos días referente a familias que, por ejemplo, quieren poder optar a una vivienda propia, pero qué es lo que ha pasado en términos generales en todo el proceso con la línea de créditos, etcétera? Lo que pasa es que ese es el círculo vicioso que realmente hemos estado viviendo, porque con una economía con muy bajo crecimiento, realmente la gente en términos generales no tiene la oportunidad y no se vuelve no tenemos una demanda efectiva, clara y contundente que pueda realmente comprar vivienda. Sí hay, por supuesto que sí hay, y podemos ver alrededor algunos proyectos que se están llevando a cabo que son exitosos, pero realmente, ¿cómo es que realmente la gente entra a comprar vivienda? Bueno, es obvio, cuando realmente la economía y él tiene la capacidad adquisitiva necesaria para hacerlo. Y de esa manera realmente solo lo tiene si la economía en términos generales del país es la que realmente se ha activado, pero con crecimientos que no llegan ni al 2% anual y que realmente lo único que está haciendo la gente es sosteniéndose. Entonces, si usted solo está sosteniéndose, no tiene capacidad realmente para invertir. ¿Qué es lo que realmente requerimos en el país? Que haya una activación económica que realmente le lleve progreso y prosperidad a usted, al televidente, que le lleve y que pueda realmente tener la capacidad de comprar de manera efectiva una vivienda. Solo así, con esos incentivos y mediante el crecimiento económico, realmente el progreso de todas las industrias se van a ver realmente beneficiadas. Y nosotros como industria de la construcción, por supuesto que vamos en eso.
Hay propuestas y de ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial. Vamos a conocer cuáles son las propuestas para que esta demanda se pueda hacer efectiva de parte de las personas que estén interesadas en optar por una vivienda. Quédese con nosotros, amigos. Regresamos también con las conclusiones de esta conversación. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros. Hablábamos acerca del acceso a la vivienda, un tema que se vuelve interesante para varias de las familias salvadoreñas y también en algunas ocasiones complicado el poder tener la oportunidad de una vivienda propia, y esto al final se traduce en los temas que hemos venido conversando anteriormente, pero entiendo hay una propuesta por parte de ustedes para que se pueda al final tener facilidades para la obtención de una vivienda propia. Efectivamente, Samuel, nuestra propuesta se llama Ley de Intereses Preferenciales. ¿Y en qué consiste? Básicamente es un incentivo que el Estado estaría dando a la familia salvadoreña para adquirir su primera vivienda durante un periodo determinado. Esta es una ley que tiene más de 25 años de existir en Panamá y que le ha dado a más de 130.000 familias panameñas la posibilidad de adquirir su primera vivienda con condiciones, digamos, favorables. Y en ese sentido lo que pretende la ley es básicamente tratar de darle un incentivo a la tasa de interés de ese crédito hipotecario de su primera vivienda, una vivienda nueva, durante un periodo determinado de años. Obviamente esto tiene implicaciones sumamente positivas para las familias porque no solo reduce la cuota mensual que ésta adquiere, sino que también al hacer el análisis financiero y calcularla en base a la nueva cuota, sus ingresos posiblemente van a ser suficientes para adquirir una mejor vivienda, ¿verdad? Entonces esto hace que la cuota reduce mensualmente su cuota de su crédito hipotecario y también acerca a ser sujeto de crédito a personas que posiblemente no lo fueran sin tener esta ley. Es una propuesta la cual esperamos trabajar con el nuevo gobierno, la cual estamos seguros que puede dinamizar tremendamente el sector de vivienda y dotar de vivienda a una cantidad importantísima de personas en nuestro país. Tenemos toda una presentación bien estructurada desde el punto de vista financiero de cómo es autosostenible, cómo a través de la generación de recursos, a través de la creación de estas viviendas, con lo que se recauda a nivel fiscal de AFP, Seguro Social, pago de impuesto de renta, IVA de materiales, el Estado logra recuperar prácticamente los fondos que tiene que erogar para que esta ley funcione en un periodo de 10 años, ¿verdad? Así que estamos nosotros previendo de que pueda haber de hecho, en un foro presidencial que hicimos recientemente, previo a las elecciones, al proceso electoral, todos los en aquel entonces candidatos manifestaron su interés a esta ley y entendemos que los actuales futuros gobernantes pues ya lo tienen pensado en su plan de gobierno y esperamos de que podamos llegar a un entendimiento porque creemos de que esta puede ser uno de los pilares fundamentales para que haya un crecimiento sostenible en el sector de vivienda en nuestro país. Uno de los actores también principales en el tema de la adquisición de vivienda es el sector de la banca. ¿Cuál ha sido el comportamiento versus la demanda referente a los créditos, por ejemplo, para poder acceder a una vivienda? Bueno, lo que vemos con claridad es que todo lo que tiene que ver con la banca ha cambiado sustancialmente en los últimos años, porque con la introducción de la banca internacional realmente algunos parámetros fueron cambiando. Por otro lado, también la comunicación y lo que realmente un sujeto de crédito hace, inmediatamente se sabe en todo. Y ese es parte del problema que realmente se tiene ya en términos bien prácticos con la gente y con los bancos. Digamos, si una persona ha cometido algún error durante su manejo crediticio, inmediatamente hoy los sistemas lo activan de tal manera que él realmente pierde grandes oportunidades para realmente acceder a lo más importante que es para él, que podría ser tener una vivienda. Entonces creo que es bien importante que entendamos todos desde el punto de vista personal que el buen manejo crediticio es vital y que los bancos realmente son tremendamente duros porque realmente ellos el tema del riesgo no lo cuidan muchísimo. Es decir, hoy en día los bancos y especialmente la banca internacional tiene un departamento de análisis de riesgo tan duro
que realmente lo que están pensando ellos, si voy a poner un 5 acá, no arriesgarlo. Y eso es bueno para todos, porque lo peor podría ser que pusieran el dinero en manos de alguien que realmente no va a pagar y entre el colapso toda la industria o todo el tema financiero. Sin embargo, una cosa que sí nosotros estamos bien convencidos es que si toda la población entiende que debe cuidar su crédito, y por otro lado, que los bancos realmente no quieren el riesgo lo quieren minimizar, pero que por otro lado nosotros activamos una ley como de intereses preferenciales que le permite a la persona, que le permite al sujeto de crédito una cuota más baja, eso lo que le permite a él precisamente es acceder a un crédito. Y eso sí es un activador. Entonces, desde ese punto de vista, la banca va a seguir siendo... la tendencia de la banca no va a cambiar realmente. La tendencia de la banca, pase lo que pase, inclusive la nueva banca, aunque fuera salvadoreña, y aunque pudiese ser salvadoreña, va a tener los mismos parámetros realmente para cuidar el dinero. Entonces, en ese sentido, no vemos que en eso vaya a haber un cambio sustancial. Lo que sí realmente, por eso vemos que el tema del incentivo a la demanda sí podría ser un activador. Y este tema y esta dinámica de la banca es igual, entiendo, a los proyectos también, para el financiamiento para los proyectos del sector construcción igual. Sí, lo que pasa es que también en el tema de la industria de la construcción para el corto plazo, también los mecanismos cambiaron y realmente se volvieron mucho más exigentes. Antes, por decirle una cuestión, a un constructor le daban el 75% de todo el monto del proyecto. Eso era en la época de la Financiera Nacional de la Vivienda y el tema de las asociaciones de ahorro y préstamo. Pero ya actualmente no. Realmente los bancos exigen una dinámica distinta. Por ejemplo, exigen que usted, que va a hacer un proyecto de construcción de viviendas, sea, por ejemplo, propietario de la tierra. Eso realmente ya le mete complicaciones al empresario. Entonces, ¿quién se ve realmente más afectado en esta dinámica? El empresario medio y pequeño, porque él es el que tiene menos oportunidades de que realmente pueda hacer inversiones o preinversiones altas antes de comenzar realmente la inversión de la vivienda. Entonces, eso es lo que precisamente no permite que se dinamice de una manera adecuada el tema de la vivienda, porque no solo se activa el tema de la vivienda con grandes proyectos para empresas grandes, sino que se activa también y debe ser activado para pequeños y medianos empresarios de la construcción que se dedican a la vivienda. ¿Hay planes o estrategias más bien impulsadas, por ejemplo, por la actual administración, como por ejemplo el Casa para Todos, que fue una de las apuestas en materia de vivienda? Desde la visión de Casalco, ¿cuál ha sido la experiencia que se ha tenido y si es que al final estos planes pueden sumarse y dar resultados como los que se esperan? Bueno, yo creo que los resultados están a la vista, creo que no fueron los resultados esperados por diversas razones. No obstante, estamos seguros que si esa misma cantidad de dinero que se invirtió a través de un préstamo en Casa para Todos se invirtiera para echar a andar esta propuesta de ley de intereses preferenciales, estamos seguros que a través del sector privado se pueden desarrollar 20.000 viviendas en 3 años con este beneficio y traería para efectos prácticos iguales o menores costos que lo que sería el préstamo que se ha adquirido para al final tener unos resultados de este plan Casa para Todos muy modestos, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, no tratemos de que el Estado haga lo que el sector privado puede hacer, más bien unámonos en el sentido de que el sector privado lo que necesita son reglas claras, son los incentivos adecuados para poder desarrollarse, para poder generar fuentes de empleo. Y yo creo que esperamos que este nuevo gobierno lo entienda. Ellos nos han manifestado que lo entienden perfectamente y esperamos que esto se traduzca pues en resultados concretos. Tal vez solo comentarle, sí, en el tema de la ley de intereses preferenciales, uno de los grandes promotores de esta ley en Panamá, por ejemplo, fue la misma banca, porque la forma de cómo opera la ley es a través de la banca privada, se otorgan los créditos, ese incentivo a la cuota de hipotecaria de su vivienda se da mes con mes a través de la misma banca, y cuando la banca paga sus impuestos de la renta se descuenta ese incentivo a la tasa de interés que ha dado. Y obviamente es gradual en cuanto a mayor valor de la vivienda, menos incentivo, a menor valor de la vivienda, mayor incentivo. O sea, hay
hay una visión de solidaridad para aquellas personas de menores recursos, ¿verdad? Son temas que ahora ya están bueno, a partir del 1 de junio estarán en manos de la próxima administración y veremos al final qué resultados se tienen en materia del sector construcción. Quiero agradecerles a los dos por haber venido esta mañana y compartir de estos temas que son de total importancia con el resto de la audiencia del Canal 33. Ingeniero Díaz, muchísimas gracias por venir. No, el agradecimiento es nuestro. Realmente esperamos en el futuro poder participar también en este tipo de dando nuestra perspectiva alrededor de lo que realmente pasa en la industria. Con muchísimo gusto, ingeniero Guerrero, siempre es un gusto también. Samuel, un gusto estar con usted, con todos sus televidentes, y obviamente estamos a sus órdenes para abordar estos temas tan importantes para nuestro país. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con el Canal 33 y desde ya deseamos que tenga un excelente fin de semana y que lo pueda disfrutar al máximo, por supuesto, con sus seres queridos. Buenos días.